Hermanos, vamos a estudiar, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice en estos tres últimos versículos que, si usted tiene una Reina Valera 60, dice la bendición final. Pero antes de entrar a todo esto, hermanos, es como que tenemos que recordar un poco necesariamente de qué es lo que nos ha estado hablando esta segunda carta a los tesalonicenses. ¿Por qué es importante que nosotros recordemos? Porque al estar estudiando por porciones y durante tanto tiempo se nos puede olvidar lo que hemos estudiado primero. Y lo segundo es, hermanos, porque esta bendición final está sujeta a todo lo que ha hablado Pablo, a todo lo que estaba escrito en la carta. No, porque la primera palabra, la primera palabra que nosotros encontramos es y. Y ese y es el complemento, o es la finalización de todo lo que ha hablado antes. Entonces, es importante que nosotros tengamos en nuestra mente todo lo que Pablo escribió a la carta de Tesalónica. Amén. Leamos, hermanos, antes los versículos 16, 17 y 18 de este capítulo 3. Amén. Abran sus Biblias, por favor, y leemos juntos. Dice así: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Verso 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oremos un momento. Amado Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, con todo nuestro corazón, porque, amado Dios, en tu misericordia, Señor, y gracias a tu fidelidad, nosotros estamos reunidos en este lugar. Padre, queremos pedirte en esta mañana tu bendición al poder, Señor, escuchar tu palabra. Señor mío, queremos pedirte que ayudes a nuestra mente, ayudes a nuestro corazón, para que nosotros podamos comprender tus verdades, Señor. Te pedimos que tu palabra no sea debilitada, Señor, por el pensamiento y por la voz de un hombre. Te pedimos con todas nuestras fuerzas, Señor, que en este día nuestra mente cambie, nuestro corazón cambie, Señor, y todos juntos podamos ser transformados a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y todos juntos decimos amén, amén y amén. Amén, hermanos. En una especie de pequeño resumen o bosquejo de lo que hemos hablado durante estos tres capítulos, hermano, hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 6 hasta el versículo 10, que Pablo de alguna manera explicaba a estos hermanos de Tesalónica que el juicio de Dios está por venir y para juzgar a aquella persona que habría pecado. Como ustedes saben, los hermanos en Tesalónica estaban sufriendo gran persecución, pero estaban sufriendo una muy fuerte tribulación en ese momento. Entonces ellos pensaban que ellos ya estaban siendo castigados por el juicio de Dios. Entonces Pablo tiene que escribirles a estos hermanos y decirles que el juicio de Dios viene para el pecador, para el hombre pecador, y que estos hombres que habían sido salvos por Dios debían de esperar la venida del Señor. En el capítulo 2 vemos, hermanos, que habían llegado rumores o cartas falsas a esta iglesia, haciéndoles pensar que la venida del Señor era inminente, de tal manera que muchos habían desordenado y habían dejado de trabajar y se habían subido a ciertos lugares para esperar la venida del Señor. Dejaron sus cosas, como que se dedicaron netamente a Dios, lo que provocaba un fanatismo excesivo en ellos. Dejaron de trabajar, dejaron de hacer sus cosas y se fueron a esperar la venida del Señor, porque una supuesta carta de Pablo habría llegado a ese lugar. Pero Pablo les dice en el capítulo 2 que la venida del Señor Jesucristo, su segunda venida, tenía que ser antecedida por el hombre inicuo, por el hombre de pecado, por el falso profeta, por el anticristo. Y empezó a darles algunas señales que ellos deberían de ver, y ahora nosotros tenemos que ver para estar seguros de que la venida del Señor realmente ya es inminente. Entonces Pablo les envía esa carta con un fin de poder darles esperanza a ellos y de decirles, hermanos, no se intranquilicen. Estas señales tienen que pasar antes de que venga la segunda venida del Señor. Y Pablo les empieza a dar algunas señales que uno tiene que esperar.
Pero Pablo luego les dice a estos hermanos que estaban andando medio desordenados, Pablo les instruye a que estos hombres tienen que trabajar, que tienen que trabajar. Que es verdad que ellos como cristianos y como creyentes están esperando la venida del Señor de una manera expectante, pero esa expectativa por la venida del Señor no nos exime de nuestras responsabilidades seculares. No, tienen que trabajar. Muchos estaban entremetiéndose en casas ajenas, recibiendo la piedad de la gente, recibiendo la piedad del gobierno, no para sustentarse, y estaban generando esto, generaba un desorden. Entonces Pablo les decía a estos: el que no trabaja, jóvenes y señoritas, que no coma. Tienen que trabajar, tienen que esforzarse, tienen que sustentar a su propia familia. Eso es lo que Pablo les dice a estos hermanos que estaban andando en desorden. En resumen, hermanos, esta carta muestra una serie de eventos que a estos hermanos les causaba una especie de shock. No tiene tanto la esencia de la primera carta, sino que en esta carta son más exhortados, ¿no? Son más exhortados. Y como hemos visto, hermanos, la exhortación no solamente es llamarle la atención con alta voz o reñirle. No, la exhortación es traerlo a nuestro lado, ponerlo a nosotros y ayudarles a pasar por ese desierto o por ese problema que ellos están viviendo. Eso es exhortación. Entonces Pablo les envía esta carta a una manera ya un poco más de exhortación. Y todo lo que esta carta había causado exhortación en algún momento les llamaba duramente la atención a algunos. Esto causaba una especie de shock. Y es por eso, hermanos, que en el capítulo 3 nosotros vemos lo que realmente importa o lo que debe importar para ellos en su vida como creyentes. Y esto es, mis hermanos, sin lugar a dudas, la paz del Señor. La paz del Señor. Es interesante, hermanos, ver que cómo está diseñada esta carta, que sin lugar a dudas es inspirada por el Espíritu de Dios. Que en el capítulo 1, por ejemplo, nosotros podemos ver que inmediatamente Pablo les da instrucciones. Después de esa instrucción, Pablo ora por ellos. En el capítulo 2 les da nuevamente otra instrucción, y en el versículo 16, por ejemplo, nuevamente vuelve a orar por ellos. Y en el capítulo 3, después de llamarles la atención severamente, de decirles a estos jóvenes que tienen que trabajar, que no tienen que andar desordenadamente, en el capítulo 3 y al final nuevamente cierra con una oración. Y esto, hermanos, a nosotros nos tiene que decir algo. ¿Sabe qué, mi hermano? Puede que nosotros tengamos muchas intenciones, pero, hermanos, en nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer nada. Necesitamos de Dios absolutamente para todo. Y como vamos a ver versículos más adelante, hermanos, sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Necesitamos la gracia de Dios absolutamente para todo. No solamente para la salvación, sino para todas nuestras actividades. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Amén. Entonces nosotros vemos, hermanos, que inmediatamente Pablo hablaba algo, o Dios nos habla algo. Hermanos, Dios nos llama a orar. Dios nos llama a orar. Y hemos hablado incansablemente de lo que es la oración. Mis hermanos, la oración es un tiempo de comunión de Dios con nosotros. Y hay muchas maneras de orar. Nosotros oramos como iglesia al finalizar la reunión. O a veces en la noche, los domingos en la noche, quizás nos dedicamos un poco más a la oración y oramos juntos como iglesia. ¿Está bien? De seguro que está bien. Pero también, hermanos, oramos en familia. ¿Está bien que oremos en familia? Seguro que sí. Ore con su cónyuge, ore con sus hijos, ore con ellos, está bien. Pero, hermanos, tampoco no debemos de descuidar por eso nuestra oración personal. Y la oración personal, mis hermanos, es cerrada la puerta, yo y Dios, hablando y contándole al Señor todo lo que yo siento y todo lo que yo pienso. Amén. Y uno puede decir: pero pastor, Dios ya sabe todo lo que yo siento, lo que estoy pasando. Y es verdad, Dios ya lo sabe, pero Dios está esperando que nosotros le confesemos y que le hablemos a Él. Es como cuando nosotros nos hemos enterado, quizás por una llamada del profesor, de lo que han hecho nuestros hijos, sea bueno o sea malo.
Y cuando nuestros hijos están llegando, nosotros ya sabemos la noticia, ya sabemos lo que ha pasado, y viene nuestro hijo y le decimos, ¿y nuestro hijo, ¿y qué? ¿No tienes nada para contarme? No. ¿Seguro? No. Y ya empiezan a dubitar, ¿no? Pero cuando nos los cuentan, cuando vienen y de repente te cuentan todo lo que ha pasado, aunque tú ya lo sepas, da gusto a los papás que los hijos puedan tener ese tipo de sinceridad con los papás. Hermanos, con Dios esto se potencia mucho más. Dios sabe todo lo que nosotros vivimos, Dios sabe todo lo que nosotros somos, pero cuando nosotros, hermanos, cerramos la puerta de nuestro cuarto y nos ponemos a orar con Dios, Dios está deleitándose de nuestra oración, y nosotros, hermanos, nos gozamos también en esa oración. Amén. Los que necesitan de la oración no es Dios. Cuando no oramos, no le perjudicamos a Dios. Cuando no oramos, los directos perjudicados somos nosotros. Exclusivamente nosotros nos perjudicamos cuando no oramos con el Señor. Amén. Cuando no oramos con Dios. Así que, hermanos, la paz que Dios da es algo que nosotros tenemos que considerarlo todo el tiempo y todos los días de nuestra vida. Y para hablar de la paz de Dios, necesariamente, hermanos, tenemos que saber qué es esa paz. Porque muchos de nosotros podemos tener un falso comprendimiento de qué es la paz de Dios. ¿Qué es la paz del Señor? Uno puede decir, bueno, para mí la paz es esto. Si ahora empezamos a preguntarles, de seguro que cada uno me daría un concepto distinto de paz. Pero ¿qué es la paz de Dios? Es lo que hoy vamos a ver, si es que Dios nos los permite. Amén. Para ilustrarle, dice que en algún momento ha habido un concurso de pintura en la que se les había pedido a los estudiantes que ellos puedan retratar en su pintura la paz de Dios. Entonces, entre las pinturas, uno ha retratado una mañana apacible. Otro ha retratado en su pintura un atardecer despejado y tranquilo. Pero por extraño que parezca, el ganador ha pintado una catarata furiosa y fuerte. Y al final de esta catarata que cae por un acantilado, al final de ese acantilado, usted sabe que el agua se empieza a evaporar y cae con tanta fuerza que se dispara para muchos otros lados. Entonces el pintor puso todo esto, pero puso a un costado un árbol, y encima de ese árbol un nido, y en ese nido un pajarito que cantaba. Esta pintura es la que ganó, porque, hermanos, muchos de nosotros podemos identificar la paz como ausencia de guerra, ¿no es cierto? Uno puede decir tranquilidad. Y como le dije, muchos de nosotros podemos dar conceptos de paz, pero ¿qué es la paz de Dios? La paz de Dios, mis hermanos, es esa confianza que nosotros podamos tener a pesar de todas las dificultades que nosotros vivamos. A pesar de las tempestades, a pesar de las tormentas, a pesar de la dificultad, a pesar de la pobreza, a pesar de la enfermedad, a pesar de cualquier problema, hermanos, cuando uno mantiene su confianza en Dios, está disfrutando de la paz de Dios. Y esa paz, mis hermanos, es lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Mira cómo define el mundo la paz. El mundo define la paz en un sentido de calma, de tranquilidad, de silencio, de contentamiento, de bienestar que produce cuando todo está saliendo bien. Cuando todo está saliendo bien, entonces, bueno, dice uno, estoy en paz. Pero, hermanos, esta paz que nosotros vemos producida por una tranquilidad, por una abundancia de bienes, esta paz, hermanos, puede quebrantarse cuando vienen a esas mismas vidas conflictos, problemas, fracasos, duda, amargura, ira, orgullo, dificultades, pesares, ansiedad, enfermedad, pobreza. La paz de muchos en ese sentido puede sentirse quebrantado y puede volverse añicos. Pero ¿qué es la paz según Dios? La paz según Dios es la confianza profunda y asentada entre mi alma y Dios,
saber que todo está bien y que Él controla de manera soberana y amorosamente nuestra vida en el tiempo y en la eternidad. Entonces, hermanos, la paz que yo pueda sentir, o la paz de Dios, es que a pesar de todas las adversidades que pueden estar a mi lado, mi confianza está intacta en el Señor. Y saber que el Señor, hermanos, es soberano. Nuestra paz descansa en su soberanía. Eso es lo que dice la Biblia. Que nuestra paz, hermanos, no depende de agentes externos. Porque si nuestra paz dependiera de agentes externos, ¿qué quiere decir? Bueno, yo tengo plata y por eso estoy tranquilo. Bueno, me han dado esto y por eso estoy bien. Todos esos agentes externos pueden darnos en algún momento tranquilidad, pero son efímeras, pasajeras. La paz que Dios da empieza adentro, empieza en mi interior, y de mi interior es lo que sale para afuera. ¿Se da cuenta? No es lo mismo. Porque la paz que el mundo da, que es efímera y pasajera, si algo nos quitara, bueno, nos intranquilizamos y se fue la paz. Pero la paz de Dios, hermanos, absolutamente nada me la puede quitar si mi confianza está puesta en el Señor. ¿Se da cuenta? Porque no es producida por agentes externos como oro, sanidad, felicidad, buenas notas, qué sé yo, tengo casa y todo lo demás, o lluvia o sol. No, nada. Nada de lo que esté pasando de manera externa puede de alguna manera quitarme la paz que Dios da. Porque la paz que Dios da es entre mi alma, mi espíritu y Dios. Amén. Esa es la paz de Dios. Pero esta paz de Dios, hermanos, tiene algunas características que el día de hoy vamos a tratar de analizarlas. Amén. Y lo primero que tenemos que saber, mis hermanos, acerca de la paz de Dios es que la paz de Dios, hermanos, es divina. La paz es divina. Y lo dice el primer versículo que hemos leído. Y el mismo Señor de paz. ¿Qué nos está diciendo la Biblia, hermanos? Que Dios es paz. Amén. Dios es paz. Él es paz. Uno de sus atributos, mis hermanos, es la paz, y Dios es paz. Dios es paz, hermanos, y por ende Él concede paz a sus hijos. Diga conmigo: Dios es paz. En todas las ocasiones, mis hermanos, Dios es paz. Nunca ha habido en él discordia. Aún su ira está controlada por su paz. Dios, hermanos, en ningún momento ha estado estresado, ni preocupado, ni ansioso, ni temeroso, ni inseguro. Mucho menos Dios en algún momento se ha sentido amenazado. Dios es paz. Hermanos, debido a su omnisciencia, para Dios no hay sorpresas. ¿No? Ay, me han sorprendido y ahora Dios se empieza a preocupar. No, mi hermanos, Dios es omnisciente. Dios lo conoce todo. No hay nada que le pesque por sorpresa, aún las cosas que nosotros hagamos. Y hermanos, uno se tiene que sentir tranquilo, porque cuando uno peca, puede correr a los brazos de Dios sabiendo que Dios ya sabía esto. No es que Dios dice: mira el pastor, ay, ¿cómo es posible? Ahora lo voy a... Y Dios preocupa: ¿ahora qué voy a hacer? ¿A qué voy a levantar ahora? No, mis hermanos. En algún momento, cuando estaba llamando a Isaías, Dios hizo como una, no sé cuál es la palabra. ¿A quién enviaré? ¿A quién irá por mí? Perdón, un sarcasmo más o menos, ¿no? ¿A quién iré? ¿Quién irá por mí? Para que se levante Isaías y diga: Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Hermanos, Dios no se va a ver sorprendido por nada. Dios, hermanos, es omnisciente. Dios es inmutable. Él no cambia. Amén. Diga conmigo: Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no cambia. Ahora, mire este ejemplo. Para nosotros como cónyuges, los que están casados, yo puedo decirle a mi esposa, y ella puede decirle a mí: tú ya no eres como cuando nos hemos casado. Tú has mejorado. ¿No es cierto? Yo puedo decirle a uno de los jóvenes que están en este lugar, puedo decirle: me alegra que hayas cambiado para bien, me alegra.
ahora eres más responsable, eres más puntual, porque el hombre cambia y está bien. Pero decirle a Dios, Señor, tú has cambiado, eso, hermanos, es un pecado. Dios es inmutable, Él no cambia nunca. Él ha sido santo siempre, desde antes hasta ahora. Él sigue siendo santo, Él sigue siendo justo, Él sigue siendo perfecto. No hay sombra de variación en Él, no cambia absolutamente nada. Y esta inmutabilidad de Dios, hermanos, me hace estar a mí seguro de que si Dios ha estado con paz siempre, Él va a mantener su paz conmigo siempre. Diga conmigo: Dios es paz. Dios es paz, no hay duda en Él, no hay pecados que manchen su santidad. Incluso, como le dije, su ira es controlada por su paz. Dios es paz. Y podemos encontrar en la Biblia, hermanos, muchas referencias de esta característica de Dios. Dios es paz. Amén. Jueces capítulo 6 versículo 24 dice así: y Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es paz. Isaías 9:6, mira lo que dice: porque un niño os ha nacido, un hijo ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y le llamarás su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de ¿qué? Príncipe de paz. Entonces, miren, mis hermanos, uno de los atributos de Dios, hermanos, en su esencia misma es paz. Es paz. Y como estamos viendo, hermanos, los días miércoles en los estudios, ninguno de los atributos de Dios es más uno que el otro. Uno puede decir: ¿cuál es la característica más grande de Dios? Dios es amor, dice la gente, ¿no es cierto? Considerando que, bueno, el amor de Dios es más grande. Pero no, mis hermanos, Dios es igual de justo, y Dios es igual de santo, y Dios es igual que perfecto, y Dios es igual que paz en toda la vida. Amén. Pasada, presente y futura. Diga conmigo: Dios es paz. Dios es paz. Él, en su característica, es paz. Y como sus hijos, hermanos, como sus hijos adoptados, por cierto, por la sangre de Cristo, como sus hijos, hermanos, esa paz que Dios es, esa paz Dios también la otorga a sus hijos como un don. Amén. Dios otorga, hermanos, esta paz a sus hijos. Un escritor dice: el Padre decretó la paz, el Hijo compró esa paz, y el Espíritu Santo entrega esa paz a los creyentes, a sus hijos. Dios es paz, y el Señor derrama esta paz como un don sobre sus hijos. Pero este don, mis hermanos, es un regalo. Amén. Esta paz es un regalo de Dios para nosotros. Mira lo que dice el Salmo 29, versículo 11. Salmo 29, versículo 11 dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. ¿Quién es el que da la paz verdadera y duradera? Dios. Jehová, dice la Biblia, que bendecirá a su pueblo con paz. Y mis hermanos, no hay más grande bendición que la paz de Dios. No hay más grande bendición. Puede que alguno diga, mis hermanos, que la bendición de Dios está por venir y algo grande, un gran negocio. No, hermanos, al lado de la paz de Dios, esto no es nada. Amén. Mi más grande bendición, mis hermanos, no son una casa, no son ningún tipo de bien material. Escuche, mi paz no son tampoco mis hijos. Mi paz no son tampoco mi cónyuge. Mi paz, hermanos, es la bendición más grande de Dios. Porque si nosotros, hermanos, descansamos nuestra paz sobre bienes materiales, en algún momento esa paz va a ser quebrantada. Y dígame, mis hermanos, qué dolor más grande para un padre que su propio hijo, que su propia hija le haga daño.
Dígame si no hay un dolor más grande. ¿Por qué? Porque uno piensa y dice, bueno, mi paz está sobre Él, en Él. Si Él está bien, yo voy a estar en paz, yo voy a estar tranquilo, mis hermanos. Pensamos muchos esos. Pero la Biblia dice que la bendición más grande que Dios puede dar al hombre es su paz. Y esta paz, mis hermanos, se disfruta, escuche bien, esta paz se disfruta aun cuando nosotros estamos en pobreza. Esta paz se disfruta aun cuando uno de nuestros seres queridos parta a la presencia de Dios. Esta paz se disfruta aunque no tengamos bienes materiales. Esta paz se disfruta porque es bendición de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros lo hemos dicho? ¿Y cuántas veces lo hemos disfrutado, hermanos? No importa si llevamos a nuestra familia a un gran tiempo de vacaciones o a un gran hotel, quisiéramos, pero muchas veces no podemos. Pero diga cuánta paz, hermanos, se siente cuando estoy con mis seres queridos, aunque compartiendo un plato humilde de comida. Uno siente paz. No porque ese plato cueste caro o porque lo estemos compartiendo en un gran hotel. No, mis hermanos, ese plato, por más humilde que parezca, lo estamos disfrutando porque está bendecido por la paz de Dios. Puede que no tengamos una casa, puede que no tengamos un auto, puede que tengamos deudas encima, mis hermanos, pero si yo estoy disfrutando de la paz de Dios, hermanos, mi corazón va a estar tranquilo. Porque a pesar de la enfermedad, a pesar de los diversos problemas que podamos tener, la paz de Dios está conmigo. Y la paz de Dios es la bendición más grande que yo pueda recibir de Dios. Amén. Mi paz. Jesús lo dijo en Juan 14:27. Mire cómo es la paz de Dios. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Porque Jesús, hermano, el que ha comprado esa paz. Porque antes de Jesús, nosotros estábamos en pleito, en guerra contra Dios. Había enemistad entre el hombre y Dios. Pero Jesús en la cruz del Calvario, con su preciosa sangre, ha reconciliado al hombre con Dios. Y por eso es que nosotros tenemos paz. Estamos a semanas de recordarla, a días de recordar la Semana Santa. Y muchos recuerdan este día solamente un tiempo. Pero hermanos, nosotros debemos de celebrarlo todas las veces que podamos. Porque hermanos, gracias al sacrificio de Jesús es que yo puedo gozar de esa paz. Y Jesús lo dijo: mi paz os doy. Y yo no les doy mi paz como el mundo la da. No se turbe su corazón, no se preocupe tu corazón, no se ennegrezca tu corazón. Hermanos, Jesús nos ha dado ese regalo como la paz que Dios da. Al hermano que está a su lado, dile: tenemos paz en Dios. Tenemos paz en Dios. Pero por más duro que parezca, hermanos, no caminemos mucho, por favor, hermanos, no distraigamos. ¿Ven? Por más duro que parezca, esta paz, hermanos, está asociada directamente con los hijos de Dios. Yo sé que puede parecer duro y puede parecer hasta malo, hasta discriminador, pero hermanos, la Biblia ha separado y ha hecho esta discriminación porque esta paz que Dios otorga, Dios la otorga a sus hijos. Y de repente, aquella persona que es incrédula delante de Dios o no quiere someterse a Dios, lastimosamente no va a poder disfrutar de esta paz de Dios. Aquel hombre, aquella mujer, aquella persona que no se ha reconciliado con Dios por medio de Jesucristo no va a poder gozar esta paz. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malos,
¿Quién dice? Jehová. No hay paz para los malos, dice Jehová. ¿Y cuánto nosotros quisiéramos ser más buenos que Dios y decirle, bueno, mi hermano, igual Dios te ama, o paz de Dios? Quisiéramos, mis hermanos, pero no. Las personas que están en incredulidad están con una venda delante de sus ojos, cometiendo errores tras errores y viviendo el castigo, hermanos, de su incredulidad. Y no hay paz. Y no vivir en paz, hermanos, es la desgracia más grande que pueda tener el hombre. Uno de los millonarios más exitosos de este mundo decía: yo soy uno de los hombres más exitosos en los negocios. Pónganme un negocio y yo lo hago prosperar. Yo soy el hombre más prestigioso en este sentido. Denme una cosa y yo lo voy a hacer prosperar. Y el hombre dijo: lo único que no he podido hacer es tener paz en mi matrimonio. Porque este hombre tenía 14 matrimonios. 14 matrimonios. Hijos viviendo en desgracia. Hijos en drogadicción. Porque uno puede conquistar el mundo entero. Uno puede tener plata por todo lado, pero hermano, hay muchos pobres que solamente tienen plata. Y este hombre dijo: yo lo único que no he podido es tener eso, hermanos, porque esto es un regalo. La paz de Dios es un regalo que Dios da a sus hijos. ¿Cuánta gente hay que viviendo una vida promiscua intentan buscar el bienestar en alguna mujer o en algún hombre y no lo encuentran? Y no son queridos. Lastimosamente, conversé con una persona hace unos días y me dijo: qué desgracia es, qué triste es un varón llegar a la casa y que no te espere nadie. Llegar a la casa y que todo esté en su lugar, vacío y en silencio. No esté por lo menos un niño que esté metiendo bulla, o alguien que grite, o por lo menos la esposa que te reciba con algo. Qué triste es. Me arrepiento, me decía un varón. Pero hermanos, la paz que Dios da, dice la Biblia, es para sus hijos y es un regalo de Dios. No hay bien más preciado que la paz. Por eso la Biblia dice: busquen la paz con Dios. No hay asociación, mis hermanos, entre la paz y el pecado. La santidad, hermanos, y la paz son juntos, van de la mano. El Salmo 85, versículo 10 dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. De manera poética, ahora Isaías está diciendo, el salmista está diciendo que la justicia y la paz se besaron. ¿Qué quiere decir? Que hay conexión entre la justicia y la paz. Y hermanos, no estamos hablando de nuestra justicia, hermanos, estamos hablando de la justicia imputada en Jesucristo. Porque si fuera por nosotros, podemos estar andando de mal en peor. Es la gracia del Señor Jesús. Es su justicia, mis hermanos. Es gracias a su justicia que la justicia de Dios y la paz se encontraron y se besaron. Hay una conexión entre la justicia y la paz, entre la misericordia y la verdad. No están separadas, no están disociadas. Mire lo que dice Isaías capítulo 32, versículo 17. Y el efecto, dice, el efecto de la justicia será la paz. ¿Qué dice? El efecto de la justicia será la paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Ahora el profeta está mostrando algo que está nuevamente asociado, que uno de los frutos de la justicia es la paz. Incluso Gálatas, el capítulo 5, después de mostrar todas las obras de la carne,
muestra la paz como el fruto del Espíritu. Aquella persona que está gozando del regalo de Dios, que es el Espíritu Santo, esa persona empieza a manifestar como un fruto la paz de Dios. Ahora, hermanos, ese es un regalo y no tenemos que pensar de manera mística y pensar que, bueno, el Espíritu, ¿a dónde tengo que ir? ¿A qué cerro tengo que ir a buscar el Espíritu? ¿O quién me tiene que tocar para recibir el Espíritu? ¿O con qué me tienen que echar para recibir el Espíritu? No, mis hermanos. El momento en que nosotros nos arrepentimos y le decimos: Jesús, yo creo que tú eres el Salvador, me arrepiento. Y el día en que nosotros mostramos ese arrepentimiento y nos acercamos a Jesús, ese mismo momento somos sellados por su Espíritu, y el Espíritu mora dentro de nosotros, y el Espíritu Santo empieza a cambiarnos de adentro hacia afuera. Y uno de esos frutos que se deja ver es paz. Cuando nosotros podemos discernir y encontrar a un cristiano que está en genuina comunión con Dios, cuando es un hombre de paz, cuando es una mujer de paz. No le estoy diciendo que este hombre o esta mujer de paz va a andar con una aureola, con unas alitas, siempre va a estar en paz. No. El hombre o la mujer de paz va a manifestarlo como un fruto, porque a pesar de que tenga diferentes problemas, enfermedades, circunstancias, este hombre o esta mujer se va a mantener íntegro confiando en el Señor. Ese es un hombre, una mujer, un joven o hasta un niño de paz. Amén. Dios es paz. Diga conmigo: Dios es paz. Y la paz de Dios, mis hermanos, está disponible siempre. Siempre está disponible la paz de Dios. Y nosotros nos hacemos una pregunta: si la paz de Dios es algo que está siempre disponible, ¿por qué Pablo oraba por esta iglesia para que ellos tengan paz? ¿Por qué oraba por Pablo por esta iglesia para que ellos puedan disfrutar de la paz? Porque, mis hermanos, aquellas personas que en algún momento pierden la paz de Dios es porque en algún momento o han sido desobedientes o están débiles en su fe. O han sido desobedientes o están débiles en su fe. Entonces, pecados como la duda, el miedo, la ansiedad pueden llegar a la vida del hombre, del creyente, y en algún momento quebrantar esa paz. Puede causar cierta intranquilidad en el hombre o en la mujer. Aquella persona que deja de confiar en Dios y de repente empieza a dudar, empieza a pensar que Dios no lo ama. ¿Por qué, si Dios me ama tanto, permite que yo pase por esto? ¿O por qué, si dicen que Dios existe, me pasa este otro? ¿O por qué siempre a mí me pasa? ¿Por qué a él le va todo bien y a mí me va todo mal? ¿Por qué ha permitido Dios esto? Esas a veces son preguntas que nos inundan. Y es cuando nuestra paz está quebrantada. Pero, mis hermanos, esa paz quebrantada en el creyente puede ser restaurada nuevamente. Amén. Dios puede restaurar nuevamente tu paz, inyectándote confianza en tu vida. El salmista oraba para sí en el Salmo 58, versículo 11. El Salmo 58, versículo 11 dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía? David se está hablando a sí mismo y él dice: alma mía, ¿por qué te abates? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún en el alabarte, pero ¿estamos bien? Espera en Dios, porque aún en Él de alabarte, salvación mía y Dios mío. El salmista se habla para él mismo. Es como que cuando nosotros nos miráramos en el espejo y decir: ¿por qué estás triste? ¿Por qué se turba tu corazón? Dios es el mismo. Hermanos, puede haber momentos en que nuestra fe se debilite,
Puede haber, hermanos, momentos en que quizás por causa de un pecado o quizás por causa de la desobediencia, nuestra fe se quebrante. Entonces necesitamos, hermanos, de nosotros mismos y necesitamos de la comunidad de hermanos para que nuestra fe pueda ser nuevamente inyectada y decirnos unos a otros: ¿por qué te abates? ¿Por qué estás triste? ¿Acaso Dios no está contigo? Amén. Para eso somos una comunidad de fe, para levantarnos. Dice la Biblia que los fuertes deben de sostener a los débiles. Hay momentos en que uno está fuerte, pero hay momentos también en que por alguna razón nos debilitamos. Entonces necesitamos esta comunidad de fe, de poder ayudarnos mutuamente. Y si vemos triste a alguien, sin ser imprudente, decirle: mi hermano, Dios está contigo, no temas. Esta predicación hoy día, mis hermanos, trata de restaurar tu paz con Dios. ¿Cómo estás ahora tú con Dios? ¿Tienes esta paz en tu corazón ahora ardiendo dentro tuyo? ¿O esta tu paz ha sido debilitada y quebrantada? ¿Hay miedo en tu corazón ahora? ¿Hay duda en tu corazón ahora de qué será de ti? ¿Hay queja en Dios? ¿Te quejas de Dios? Hermano, si esto está pasando en tu corazón, quiero que recuerdes esto: Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios es Dios. Que tu corazón se llene nuevamente de paz, la paz que solamente Dios puede darte. Dios es paz. Y Él quiere en este día, hermano, y que todos los días de nuestra vida nosotros podamos nuevamente restaurarnos en la paz. Y si esa paz, hermanos, ha sido quebrantada por alguna razón, sepárate del pecado. Sepárese del pecado. Busque nuevamente la paz, reconciliarse con Dios. Porque cuando uno no está reconciliado con Dios, no hay paz. No hay paz. La reconciliación con Dios, hermanos, es lo que primero causa en nosotros paz con Dios. Levítico 26, voy a leer el versículo 3 y el versículo 6. Levítico 26, 3, mira lo que dice: si anduvierais en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra. El verso 6: yo te daré paz en la tierra, y dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. ¿Cuándo vas a tener paz? Si andamos en los decretos y en los estatutos y en los mandamientos de Dios. Amén. Esa es la promesa de Dios. Es la paz, hermanos, que Dios da a todos sus hijos. Esa paz es la paz que nosotros debemos de anhelar todos los días de nuestra vida. ¿Estás intranquilo? ¿Estás triste? Hermanos, reconciliémonos con Dios para que esta paz, hermanos, gobierne nuestro corazón. Esta paz que ahora ora Pablo por esta iglesia, por la iglesia de Tesalónica. Si recordamos, hermanos, por un momento toda la enseñanza durante estos meses, ¿por qué pasaban los hermanos de Tesalónica? Tribulación. Muchos estaban muriendo, ¿no es cierto? Había ataques de los de afuera, pero también había fanatismo por los de adentro. ¿Qué más había? Dolientes, porque muchos perdían a sus familias. Habían dolientes. Esta iglesia estaba sufriendo mucho. Y por eso, hermanos, Pablo en ese sentido ora por ellos y les dice paz. Paz de Dios con aquellas personas que no se creían salvas. Paz de Dios con aquellas personas que estaban perdiendo a sus seres queridos. Paz de Dios con aquellas personas que decían: el Señor ya viene, y dejaron de trabajar. Paz de Dios para con ellos. Él oraba por esa paz. Necesitamos la paz de Dios.
Que la paz de Dios, dice la Biblia, esté en todos nosotros. El Señor sea con todos vosotros. Esa es la paz que el Señor desea dar a todos sus hijos. Mire lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, con esto voy a concluir. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Quisiera que lo vean en sus Biblias, mis hermanos. Yo sé que tenemos las visuales, pero quisiera un momento pueda buscar este pasaje en su Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 10 y versículo 13. ¿Lo tiene? Leamos entonces, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis soportar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiéndolo terminado todo, estad firmes. Amén. Mis hermanos, nosotros no vivimos en un mundo muy distinto a los de Tesalónica. En nuestros días, hermanos, nosotros sufrimos las mismas persecuciones, con otros nombres, pero sufrimos las mismas persecuciones. Sufrimos los mismos problemas. Y quizás somos más tentados que los de Tesalónica. Mis hermanos, la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y la oración, mis hermanos, es la misma. La oración, mis hermanos, es que Dios pueda darnos paz a nosotros en toda manera. En toda manera. ¿Se da cuenta? La paz de Dios puede afectar cada espacio de nuestra vida. Ore por paz de Dios en toda manera. ¿En qué manera necesita usted la paz de Dios? ¿En qué circunstancia usted está viviendo? Ore, porque solamente Dios puede darnos ese regalo, el regalo de la paz de Dios. ¿Cuándo usted se va a dar cuenta que esta paz de Dios está en su corazón? Que a pesar de las circunstancias, usted se mantenga íntegro y usted se mantenga confiando en el Señor siempre. Que aún cuando no haya dinero en los bolsillos, usted confíe siempre en la providencia del Señor. Que aún cuando usted esté enfermo, usted esté confiando plenamente en que Dios es nuestro sanador. Que aunque no tengamos, quizás aunque haya pasado un problema que sea tan fuerte que nos ha hecho llorar como familia. Porque hay, mis hermanos, yo no quiero ser indolente a los problemas. No, soy humano. Soy de carne y hueso. También sufro. También hay veces que no tengo dinero. También hay veces que mis hijos me hacen renegar. También hay veces en que discuto con mi pareja. También hay veces en que no tengo trabajo. También hay momentos en que sufro como todos nosotros sufrimos. Pero hermanos, el mismo Dios de paz es el mismo obrando desde el Antiguo Testamento y puede obrar también en mí. Dios es paz. Y yo le aseguro, hermanos, 100%. Esto sí es seguro. ¿De qué es seguro? Dios es paz. Y esa paz que el Señor da puede otorgártela a ti. Si por fe te acercas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Porque no vamos a poder encontrar paz si no estamos al lado de Dios. Si no recibimos el sacrificio de Jesús. Amén. Esa es la paz de Dios. ¿Cuántos disfrutan de esta paz todos los días de su vida? Levante su mano. Amén. Oremos, mis hermanos. ¿Sabe? Cuando
Cuando nos acercamos a una persona, y a veces entre creyentes, siempre pasa esto, ¿no? Nos acercamos donde nuestro hermano y le decimos ¿qué? Paz de Dios, ¿no es cierto? Y a veces lo decimos tanto que ha perdido su valor, que lo decimos solamente por decir. Pero hermano, cuando ahora usted diga paz de Dios a su hermano, dígalo sabiendo esto. No, que no sea un paz de Dios, así, paz de Dios y se acabó. No, que sea un paz de Dios sincero, un paz de Dios con un abrazo. Cuando veas llorando a tu mamá, abrázale y dile paz de Dios. Cuando veas triste a alguien, abrázale y dile paz de Dios. Cuando tú te veas mal y te sientas triste, mírate al espejo o cierra los ojos y dite paz de Dios, paz de Dios. Mi paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy. Yo no le doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. La paz que Dios da, mis hermanos, sobrepasa todo entendimiento. Oremos. Señor, amado Padre, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias. Porque podemos darnos cuenta, Señor, que realmente tu paz gobierna nuestras vidas. Muchos de nosotros, Señor, estamos viviendo dificultades tan fuertes. Pero hoy, Señor amado, queremos disfrutar de tu paz. Amado Dios, hemos entendido, Señor, por tu palabra, que la paz es la bendición más grande que yo pueda recibir, Señor, en esta vida. Hoy quiero pedirte tu paz. Hoy quiero pedirte, Señor, como una bendición, tu paz en mi vida. Paz en mi matrimonio. Paz con mis hijos, dígale. Paz en mi casa. Paz en mi trabajo. Paz en mi salud. Quiero, Señor, rodearme de tu paz. Que a pesar de las circunstancias, Señor, difíciles, yo pueda sentir, Señor, plenamente confianza en ti todos los días de mi vida. Y saber, Señor, que si estoy pasando por algún problema, reconocer, Señor, que en tu sabiduría tú permites lo que en tu poder hubieras podido, Señor, evitar. Gracias por tu paz. Gracias por tu paz. Gracias por la paz comprada por Jesucristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por esta paz hermosa. En el nombre de Jesús, todos juntos decimos un fuerte amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor, mi hermana. Amén. Queremos despedirnos de todos los hermanos y personas que han estado viéndonos hasta ahora en la transmisión. Si usted quiere la paz de Dios, puede encontrarla. Cerca de usted está la palabra, que si creyere y confesare con su boca que Jesús es el Salvador, Dios lo salvará. Amén. Nos despedimos de todos ustedes con un fuerte aplauso.